Sin embargo, aquí estamos todavía enfrascados en este gran conflicto. Y hermanos, el desafío que quiero dejar en este sábado, en esta mañana, en este mediodía, es que nos levantemos y terminemos la obra. Que nos levantemos y terminemos la obra. En este gran conflicto, ¿quiénes son los contendientes? Por parte del bien, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Divina Trinidad. Por parte del mal, el dragón, la bestia y el falso profeta. El libro de Apocalipsis enfoca esa etapa final del gran conflicto y presenta allí la falsa Trinidad inventada por Satanás para contraatacar la obra de Dios en el tiempo del fin. Los dos grandes capitanes que dirigen esta obra en su etapa final, Apocalipsis le llama a Satanás el dragón y a Jesucristo Miguel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Las dos ciudades en conflicto, Babilonia como la capital de las fuerzas del mal, y Jerusalén representando al pueblo de Dios, la capital de las fuerzas del bien. Estas dos ciudades se presentan a lo largo de Apocalipsis como en oposición. Y los agentes comisionados, naturalmente por parte del bien, son tres ángeles que anuncian el Evangelio eterno. Estos tres ángeles, mis queridos hermanos, quiero que quede claro, nos representan a nosotros. Nosotros somos esos tres ángeles. En Apocalipsis, los ángeles son mensajeros humanos. La palabra ángel significa mensajero. Pero en Apocalipsis, generalmente no son seres celestiales que anden volando por allí por encima de los templos. En Apocalipsis, un ángel es un mensajero humano que transmite de parte de Dios un mensaje al mundo. Por ejemplo, cuando se describe a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esos ángeles a los cuales se les envía ese mensaje son nada menos que los ancianos de las iglesias, los encargados de las congregaciones que recibirían esa carta y la comunicarían como mensajeros a sus congregaciones. Y en Apocalipsis 14, esos tres ángeles somos nosotros, mis queridos hermanos. El pueblo remanente que fue visto por el apóstol Juan como volando por medio del cielo, anunciando el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, predicando el Evangelio. El primer ángel anunciando el Evangelio, temer a Dios y darle gloria. El segundo anunciando, ha caído Babilonia. Y el tercero señalando a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, en oposición a aquellos que reciben la marca de la bestia y adoran a la bestia a su imagen. Ahora, ¿quiénes son la contraparte de los tres ángeles? Apocalipsis presenta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 16:13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, de la falsa Trinidad, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. También van a todo el mundo. De modo que, mis queridos hermanos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo envían tres ángeles, que somos nosotros. Mientras que el dragón, la bestia y el falso profeta envían tres ranas. Ambos agentes comisionados, ambos grupos, con la comisión y el desafío de ir a todo el mundo. Las ranas para llevar a la gente a la destrucción, al Armagedón, y los ángeles para predicar el Evangelio eterno y llevar a la gente a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, mis hermanos, tenemos tres ángeles contra tres ranas.
3 ángeles contra 3 ranas, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es el lugar de la destrucción. Y cabe la pregunta: si la divinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, envían 3 ángeles, y la falsa Trinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta, envían 3 ranas, cabe la pregunta: ¿quiénes van más rápido en el cumplimiento de su misión? ¿Quiénes van más rápido? ¿Los ángeles o las ranas? Por supuesto que los ángeles deberían ir más rápido. Los ángeles vuelan y las ranas apenas dan saltitos. Pero saben, mis queridos hermanos, tristemente, las ranas han ido más rápido. Ellen G. White nos dice: mientras la actividad de la iglesia es solo parcial, Satanás y sus ejércitos están desplegando una actividad como intensa. Mientras la actividad de la iglesia es solo parcial, las ranitas van en una actividad intensa. Hermanos, las ranas nos han llevado ventaja, y muchas veces podemos ver por las calles de las ciudades, de los pueblos, las pequeñas comunidades, grupos de personas que van con sus portafolios, jovencitos, muchachitas, niños, y ahí van y tocan aquí, tocan allá, entregan folletos y contactan gente, y tocan aquí, y van, y van. ¿Los han visto? ¿Son los ángeles? Son las ranitas. ¿Y los ángeles? Generalmente encerrados en sus templos. A veces pareciera que el apóstol Juan dijera: y vi un ángel entrar por el pasillo del templo, caminó y se sentó. Y el segundo ángel entró tras él y se sentó a su lado. Y el tercer ángel llegó cansado y se sentó en la banca de atrás. ¿Así fueron vistos los ángeles? No, mis hermanos. Fueron vistos volando por el medio del cielo, anunciando por todas partes el evangelio eterno. Y quiero invitarles en esta mañana a rebasar a las ranas. ¿Les gustaría ir más rápido que las ranas? Mis hermanos, eso implica un gran desafío que requiere que se cumpla en nosotros lo que hemos pedido en el canto: Señor, transfórmame. Se requiere una transformación individual, una transformación colectiva de nuestras iglesias, a fin de que nos enfoquemos en el cumplimiento de la tarea. A ver si me ayudan a avanzar, por favor, porque parece que eso está fallando. Analizando el mensaje de Apocalipsis 14, quiero presentar 4 características de este mensaje. En primer lugar, un mensaje universal. ¿Por qué? El texto dice: a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un mensaje universal que debe llegar a todas las personas, a todas las familias. He estado en muchos congresos de líderes de grupos pequeños, como llaman la Unión Interoceánica, las uniones del sur de México. Y hermanos, en muchos lugares me he atrevido a preguntar: ¿cuándo fue la última vez que visitaron a todas las familias de su comunidad? Y en más de una ciudad pequeña, el anciano de iglesia ha dicho: pastor, hará unos 6 meses que visitamos todas las familias de esta población. En una ocasión en Reynosa, desafié a los hermanos a visitar todas las familias en un plazo no mayor de 2 años. La junta directiva esa misma tarde se reunió y elaboró un plan para ubicar a cada grupo pequeño en una zona, a fin de que cada grupo en su zona se ocupara
de visitar a todas las familias que vivían en ese territorio. Y hermanos, cuando nosotros terminaremos de advertir a todas las familias que habitan en esta gran ciudad y en el territorio de esta gran asociación? ¿Les gustaría adoptar el desafío de hacerlo en un lapso no mayor de 2 años? Quiero decir, mis hermanos, que a menos que nos enfoquemos en alcanzar a todas las comunidades, a todas las colonias, a todas las familias con el Evangelio, aquí seguiremos, como dijo alguien, por toda la eternidad y algunos siglos más. Es tiempo que la iglesia se levante para terminar la tarea. Es tiempo que la iglesia deje de centrarse en sus cultos y programas internos y se enfoque en alcanzar todas las comunidades con el mensaje de salvación. Si avanzamos, quiero compartir algunas declaraciones que tenemos aquí. Primero, una cita bíblica, Isaías 49:6. Desde el Antiguo Testamento el Señor declaró: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Como si el Señor dijera: poco es para mí que tú seas mi siervo para dar una clase de escuela sabática, o para dirigir una de las divisiones infantiles, o para predicarles a los ya evangelizados en un culto divino. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y en el Nuevo Testamento Jesús nos llama, San Juan 4:35, alzad los ojos y mirad los campos. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Y sabemos que una iglesia enfocada en sí misma está condenada a la muerte. Mientras tu iglesia se encierra en sus propios programas, en mejorar el programa de sociedad de jóvenes, en mejorar el programa de la escuela sabática, en mejorar el programa de culto divino, y no se enfoquen en alcanzar todas las familias de tu colonia, de tu comunidad con el Evangelio, una iglesia enfrascada en sí mismo está condenada al fracaso. Y pregunto, ¿está tu iglesia cayendo en un ataúd? Y entonces tenemos el desafío de una iglesia enfocada en la comunidad. Esta crece y se reproduce. Hermanos y hermanas, dice la sierva del Señor, hermanos y hermanas, ¿por qué revolotear sobre las iglesias? Estudiad la parábola de la oveja perdida y salid como verdaderos pastores buscando al descarriado, rescatad al que perece. ¿Por qué revolotear? Revolotear. ¿Qué es revolotear? Como hacen las gallinas en un gallinero, ¿no es cierto? Como que quieren volar, se levantan y caen unas sobre otras, revoloteando sobre las iglesias. ¿Por qué? Dice ella: salid como verdaderos pastores buscando al descarriado y rescatad al que perece. Y también advierte a los pastores al decir, o más bien a las iglesias en relación con los pastores: no se ha de alentar a nuestros ministros a revolotear sobre las iglesias para predicar a los creyentes semana tras semana las mismas verdades. ¿Se imaginan? Miembros de iglesia revoloteando sobre la iglesia, y los pastores revoloteando sobre las iglesias, y los hermanos reclamando que el pastor esté sobre ellos para predicar y predicar semana tras semana las mismas verdades. Ah, mis hermanos, a veces cuando en un culto divino me piden que predicar un sermón así nada más, o instrucción misionera. Cuando me piden que predique, a veces pregunto: a ver, ¿y cuántas personas hay aquí que no son adventistas, que no se han entregado a Cristo? Personas no bautizadas, personas que nos visitan. Levanta la mano 6, 8 personas. Me dan ganas de ir y predicarles a ellos, y los demás que se vayan a buscar a ver a quién le predican. No se ha de alentar a nuestros ministros a revolotear sobre las iglesias para predicar a los creyentes semana tras semana las mismas verdades.
un mensaje universal. Segundo, un mensaje urgente. ¿Por qué? La hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo empezó el juicio investigador? Hace 8 días recordamos el 72 aniversario. Ahí empezó el juicio, y mis queridos hermanos, muy pronto terminará. Cuando termine el tiempo de gracia habrá concluido el juicio. Y antes que eso ocurra, tenemos la comisión de ir a todas las personas para advertirlas con el mensaje de que Cristo viene pronto. Y la sierva del Señor nos exhorta con estos mensajes. Noten, si pueden ver en la pantalla, noten la urgencia. Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. La historia extraña y llena de sucesos está registrándose en los libros del cielo. Todo en nuestro mundo está en agitación. Todo en nuestro mundo está en agitación. Y continúa diciendo, en rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Y agrega, no debemos quedar sorprendidos en el tiempo por acontecimientos grandes y decisivos, porque el ángel de la misericordia no puede permanecer por mucho más tiempo para proteger a los impenitentes. Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Y si todo en el mundo está en agitación, los cambios rápidos que están dando en el mundo, la globalización es parte ya de esta vida, mis hermanos. Por lo tanto, la iglesia también requiere trabajar con urgencia. Noten esta importante declaración. Para alcanzar a la gente donde está, necesitamos hacer algo que salga de la rutina ordinaria. Debemos cautivar la atención. Debemos manifestar un fervor implacable. Estamos al borde mismo de tiempos de pruebas y perplejidades que apenas imaginamos. Estamos, mis hermanos, estemos conscientes de esto. Estamos al borde mismo de pruebas y perplejidades que apenas imaginamos. No podemos continuar en la misma rutina que hemos seguido por años, porque mientras sigamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, seguiremos logrando lo mismo que hemos logrado. Sí, quizás alcanzamos el blanco, pero el blanco no es alcanzar el blanco. El blanco es visitar y advertir a todas las familias que habitan en la gran ciudad de Monterrey. Ese es el blanco. Terminar de predicar el evangelio. Y hermanos, Elena G. White habla con tanta fuerza. Debemos, dice la cita, cautivar la atención, manifestar un fervor que implacable, que nada nos detenga. Cautivar la atención, rentar quizás lotes baldíos en varias colonias, varios lugares, levantar grandes carpas y dar campañas de evangelismo allí al aire libre. Una vez una iglesia me agarró la palabra y efectivamente en una plaza pidieron permiso al municipio y levantaron una carpa gigantesca. Hermanos, mientras que en el templo hubieran tenido unas 30, 40 visitas, ahí tenían 200 visitas sentadas y otros más recargados allá en los postes de la carpa, y además los altavoces estaban alcanzando prácticamente toda la colonia. Debemos cautivar la atención, manifestar un fervor implacable. Y otras declaraciones que nos instan a avanzar y salir de la rutina. Noten, la prevaleciente monotonía de la rutina del servicio religioso en nuestras iglesias debe ser rota. Debe introducirse la levadura de la actividad para que los miembros de nuestras iglesias trabajen. Noten, la prevaleciente monotonía de la rutina del servicio religioso en las iglesias debe ser rota. ¿Cómo rompemos la monotonía de la rutina del servicio religioso? Que en lugar de que entre primero el que va a dar la bienvenida, entre el que va a hacer la oración. No, mis hermanos. No hace mucho estuve en la iglesia de Tacubaya, en la Ciudad de México, y ahí tienen primero el culto divino, luego la escuela sabática y luego los 10 minutos misioneros. ¿Será eso romper la monotonía? No, solo alterar el orden de la monotonía. Debe romperse la monotonía de la rutina del servicio religioso e introducir la levadura de la actividad. Y noten lo que sigue diciendo la declaración. El poder del Espíritu Santo
actuará en los corazones. Cuando esta monotonía, muerta y sin vida, sea quebrantada y comiencen a trabajar muchos que nunca han pensado en ser otra cosa de qué. Está muy feo eso, pero ahí dice. Cuando esta monotonía, muerta y sin vida, sea quebrantada, o sea, cuando rompamos la tradición de encerrarnos en nuestros templos y nos escarzamos en la comunidad, mis hermanos, será un nuevo amanecer para la iglesia. Amén. De hecho, la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, cuando la iglesia del primer siglo pudo extenderse para conquistar Samaria, Galilea y hasta el último de la tierra, sucedió que el templo dejó de ser el centro de operaciones y los creyentes se fueron por todas partes anunciando el evangelio. Y es lo que se espera ahora, como veremos por la tarde. Una declaración más afirma: la obra fiel es más aceptable a Dios que el culto más celoso y que se considera el más santo. El verdadero culto es trabajar juntamente con Cristo. Y agrega: las oraciones, la exhortación y el discurso son frutos baratos que con frecuencia van juntos. No me malentiendan o no malentendamos la declaración de Ellen G. White. No quiere decir que no oremos. El punto es que lo que ella enfatiza es que la religión cristiana es intensamente práctica y lo que cuenta es las acciones de servicio en bien de aquellos que aún no conocen a Jesús, y no tanto que la religión consista en cultos, ritos o ceremonias. La cita continúa diciendo: bueno, noten, el verdadero culto es trabajar juntamente con Cristo. Así que si a lo menos un sábado al trimestre, todos los miembros de la iglesia nos dispersáramos por parejas, para que cada pareja visitara 20, 40 familias y saliéramos todos, ¿sería ese un culto? Por supuesto, un culto que agrada a Dios. Una vez un muchacho en la escuela le preguntó: pastor, entonces ¿cree usted que en un sábado